Gracias, presidente. Quiero abordar varios temas en este último día de esta legislatura, que ya culmina en esta semana, ya estamos cerrando. Primero, quiero hacer público que el Senado de la República en estos 2 años, y he estado recolectando parte de la información del 2020 al 2022, ha tenido una dinámica de trabajo extraordinaria. Y eso se debe al gran compromiso de todos los senadores y senadoras que hoy ocupan curules aquí dentro de todas las bancadas de los partidos políticos presentes. Solamente en estos 2 años hemos aprobado 206 proyectos de leyes, aprobados aquí, en el Senado de la República. Y promulgados tenemos aproximadamente 22 leyes. Otras todavía están pendientes en la Cámara de Diputados de ser conocidas. Eso sin mencionar las resoluciones que desde 2020 hasta esta fecha también se han aprobado aquí, que suman más de 500 las iniciativas sometidas por nuestros legisladores. Y eso debe ser un orgullo para cada uno de nosotros y para que la sociedad dominicana sepa que el trabajo nuestro, que se diversifica según mandato constitucional en la representación, fiscalización y la capacidad de legislar que tenemos, lo hemos estado cumpliendo aquí con nuestra presencia, no solamente en las sesiones, sino en cada comisión donde estamos presentes y debatimos. Y a propósito de comisiones y de debates, yo quiero hablar de la ley de fideicomisos, porque me he quedado en silencio en estos días viendo un debate que se ha generado a nivel de medios de comunicación totalmente legítimo. Estamos hablando de una figura innovadora en un sistema, en una estructura financiera del Estado y en una estructura jurídica. Y con esa misma, quizá con esa misma vehemencia, cuando fuimos apoderados en la Comisión de Hacienda, donde yo fungía como presidenta de la misma, de este proyecto de fideicomiso que viene a iniciativa del Poder Ejecutivo, con esa misma vehemencia, nosotros actuamos en el estudio, análisis y discusión de ese proyecto. Lo que decía el senador Leonis Sánchez, que en ese momento era vicepresidente de la Comisión de Hacienda que presidía, es cierto. Estuvimos ahí trabajando, desmenuzamos el proyecto, tratamos de entender la figura jurídica y de cómo se iba a montar dentro de la estructura financiera del Estado en la República Dominicana, que cambió abiertamente después de que se aprobara aquí en el Congreso Nacional en el 2011 una ley de fideicomisos privados, y donde el tema de crédito público se manejó de otra manera, y donde a partir del 2010 tenemos una Constitución dominicana que establece la subsidiariedad, que permite la entrada del sector privado involucrado con la administración pública y mantiene la misma Constitución a través de su principio de administración pública, tanto en el artículo 4 como 138, los límites sobre los cuales las leyes que se vayan a aprobar deben establecerse dentro de esa estructura. Todo eso, todo ese trabajo lo hicimos, porque para que algunos digan que no trabajamos, aquí se trabaja y se estudia. Y esa ley fue estudiada y modificada de cabo a rabo de cómo la recibimos del Poder Ejecutivo. Eso dista mucho de que también somos un sello gomígrafo, porque le está hablando la senadora de la capital del partido de gobierno y le está hablando una persona que es crítica con las cosas que llegan, perfeccionando incluso las iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo, discutiendo con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que estuvo presente en la comisión en más de 6 reuniones que se realizaron, que duramos más de 6 meses. Ese proyecto llegó a la Cámara de Diputados en marzo del año 2022, hace un año, y perime hoy si no es aprobado. Hace un año el Senado de la República lo entregó a la Cámara de Diputados después de 6 meses casi de estudio permanente en la Comisión de Hacienda. Y discutimos con la Dirección de Alianza Público-Privada que estuvo presente, con los consultores jurídicos que vinieron del Poder Ejecutivo que elaboraron el proyecto. Y nos asesoramos. Y a partir de ahí mejoramos y establecimos el mecanismo de control que el proyecto original no traía consigo. No tengo que defender los fideicomisos como figura, porque no creo que sean la panacea dentro de la administración pública. Pero sí tengo que defender el trabajo de la Comisión de Hacienda y de los controles que se pusieron. Toda estructura donde estén hombres o mujeres es falible. Nosotros hicimos el trabajo que pudimos hacer, entendiendo los fideicomisos
como una estructura que viene del sector privado y que es regulada por la superintendencia de bancos, y que al involucrarlo, introducirlo al sector público, no podíamos nosotros, y teníamos que entender, no podíamos atarlo completamente al sistema de compra y contrataciones, como discutimos, y tanto Dionis y yo coincidimos con que había que hacerlo, hasta que entendimos que esa flexibilidad era lo que hacía posible que un fideicomiso público tuviera otra naturaleza jurídica. Y basamos la discusión en eso. Y llegamos al tema de la observación, que como quiera, aunque cada fideicomiso era de naturaleza distinta y tuviera un contrato distinto y tuviera un reglamento distinto, el mismo como quiera iba a ser observado por el tema de compras y contrataciones, en el entendido de que se comprometía parte de lo que pertenece al Estado, al pueblo dominicano. No hay una transferencia de propiedad, pero sí hay un compromiso en la administración de bienes del Estado. Y para eso estamos los legisladores, para poner controles, porque es el mandato que nos da la Constitución Dominicana. Y eso se aprobó y se trabajó aquí. Incluimos en un consejo técnico a personas que la mayoría fueran funcionarios públicos. ¿Y qué pasa con esta ley de fideicomiso? Que por primera vez, esa es la grandeza de esta ley, qué bueno que está en el debate, porque nosotros tuvimos la oportunidad de debatirlo y hacer un proyecto mejor. Ustedes saben qué pasa, que por primera vez estamos creando una sombrilla para poder trabajar los fideicomisos públicos. Aquí, olvidémonos de politizar este tema. Yo sé que estamos en época política, pero aquí ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo puede hablar de fideicomisos, denostando esa figura porque fueron quienes los iniciaron. Aquí estamos hablando de que nosotros estamos todos construyendo un marco legal para que todos los fideicomisos a partir de ahora tengan criterios únicos sobre los cuales los contratos puedan establecerse según su naturaleza. Y eso es un gran aporte a la estructura financiera dominicana, es un gran aporte a todo el ordenamiento jurídico nacional. Antes se hacía por decreto sin regulación. Ahora estamos regulando, trabajando para transformar e incluir mecanismos de control que garanticen que los bienes del Estado Dominicano, a través de los organismos de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas, de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y del órgano rector, la Superintendencia de Banco, puedan ser veedores, aparte del Congreso Nacional, que tiene que aprobar esos contratos. De eso es que estamos hablando. ¿Que vayan a funcionar todos los fideicomisos? No lo sé. No lo sé. No podemos decir que todos van a funcionar. Ojalá que sí. Pero no podemos decirlo. Pero para eso estamos también. Para fiscalizar cuáles no están funcionando. Y para poder llevar a los organismos de control, como dice el proyecto de ley, el incumplimiento de lo que manda la normativa que aquí responsablemente hicimos. Y eso es lo que tenemos que hablar. ¿Cuáles oportunidades tenemos y qué pasos estamos dando? Y esa es la grandeza de este Senado de la República, de la oposición política y del gobierno que se han unido para hacer este trabajo. Porque tengo que agradecer a todas las bancadas, a pesar de nuestras diferencias. Y esa es la democracia. No podemos decir, es una defensa, es un robo. No es cierto, porque para hablar hay que tener pruebas. Y de 2012 al 20, en República Dominicana se constituyeron 6 fideicomisos, sin ninguna sombrilla legal, a través de decretos presidenciales. Y de 2020 hasta la fecha van aproximadamente 6 que se están construyendo por primera vez, creando un esquema y una sombrilla legal. Cuando se sometió al fideicomiso de Punta Catalina, nosotros pedimos al Poder Ejecutivo que primero se aprobara una ley antes de aprobar un contrato de esa naturaleza. Por eso este Congreso no se abocó a conocer y la sociedad civil nos acompañó. Y el gobierno cambió su política con respecto a Punta Catalina. Porque si hay alguien crítico de lo que ha pasado en Punta Catalina, es quien les habla en este momento. Y hay que ser responsable con los momentos que la historia nos pone delante. Hay una gran oportunidad de poder siempre mejorar las cosas. Hay una gran oportunidad de entender que el trabajo de nosotros como legisladores cada día se hace más importante e imprescindible, pero de manera responsable. La ley de fideicomisos viene a cambiar una estructura, fue muy bien trabajada, muy bien desmenuzada,
y se pusieron los controles que tenían que ponerse. Cada fideicomiso es particular, cada fideicomiso tiene que ser observado y nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestro rol a esos fines.